que son reflexiones sobre un encuentro distinto y esperanzador. En primer lugar, no son conclusiones en términos de relatoría ni de acta, para eso el equipo de organización está trabajando, va a sistematizar, por lo tanto las cosas que yo le puedo decir son más bien reflexiones producidas por las distintas intervenciones, por las cosas que se han estado diciendo aquí, y naturalmente tienen un grado de subjetividad, que espero sea sana, que espero que también sea provocador. Entonces, en primer lugar, yo decía, esto tiene un contexto y afortunadamente en la intervención, otra vez esto, la intervención de Elena que veo aquí, esto sí pasa. Ya está. No, no pasa. Ya pasó. Ahí está. Afortunadamente la intervención de Elena esta mañana nos situó. Nos dijo que había pasado en La Haya en 2010, esta cuestión de que ha bajado el trabajo infantil pero no lo suficiente, que hay núcleos duros que se resisten, que es necesario, y ese es el término que alude a la urgencia, relanzar la lucha contra el trabajo infantil, y también nos dijo que América Latina no había estado razonable, suficientemente representada acorde a los avances y a los logros que se habían puesto aquí. Por lo tanto, y este encuentro en su nombre lo plantea, este es el objetivo, esta es la meta. Hacia aquí estamos apuntando de poner no solo a América Latina en el mapa de las soluciones para el mundo, en la Conferencia Mundial 2013. Se ha hecho mucho y por lo tanto debemos ser responsables y ponerlo a disposición del conjunto de la gente que están trabajando. En segundo lugar, yo quería directamente pasar a cuestiones metodológicas, pero no metodologías en términos académicos, sino qué significan las cosas que estamos haciendo. En este sentido, yo cuando empecé a tratar de hacer seguimiento de todas las cosas que se estaban haciendo, entonces para ubicarse lo primero que uno hace, toma distancia y saber qué se está discutiendo. Entonces el qué se estaba discutiendo estaba definido por las preguntas, que en cada uno de los ejes y los subtemas que incluían cada uno de los ejes se estaban formulando. Yo por ahí puse, si seguimos avanzando, puse algunas preguntas que se habían hecho en el primero de los ejes. Me aparecieron como 10 preguntas. Si eso lo multiplicamos por el conjunto de los ejes y por todas las otras preguntas que se iban generando, entonces me aparecían que se habían lanzado como un centenar de preguntas de enjundia, de profunda provocación a la reflexión y de demandar respuestas concretas y urgentes al problema que estamos enfrentando. ¿A quién le estábamos mandando estas preguntas? A estos 2.700 participantes que comentó Javier esta mañana, a estos que han dejado 3.000 comentarios y que ahora nos dicen en esos 3.000 comentarios qué está pensando esta comunidad en red que está movilizándose para solucionar un problema en América Latina. Esto es nuevo. Esta dinámica de trabajar en donde nos movilizamos desde maneras virtuales que se articulan con lo presencial y donde nos arrojamos este tipo de retos, yo creo que marca un punto de inflexión. Y fundamentalmente creo que los discursos tienen la potencia que las preguntas que nos animamos a hacer definen. Si no nos animamos a preguntar, los discursos son débiles. Cuando nos animamos a preguntarnos, a reflexionarnos, a cuestionar, y lo hacemos de esta manera, y con el acompañamiento de este conjunto de gente que ha participado colaborativamente, surgen discursos potentes, fuertes. Y esto es lo que yo creo que ha ocurrido aquí y que de alguna manera, y después creo que se puede ir viendo, producen un relanzamiento, un nuevo ciclo. Creo que estamos asistiendo a un nuevo ciclo en América Latina. Y en aras del tiempo, entonces, paso directamente a ver no las conclusiones como tal, sino cuestiones que yo creo que son importantes ir viendo en cada uno de los ejes que se han ido planteando. Estas eran las preguntas que decía, seguimos avanzando, pues se me ha ido el mando. Peor forma de trabajo infantil. Como decía, no pretendo agotar las conclusiones. Fueron un mes, un día intenso de trabajo, no se pueden hacer las conclusiones menos en 15 minutos. Lo importante es ver qué elementos nuevos se han introducido. En el eje peores formas de trabajo infantil, creo que hubo una primera innovación. Se empezó a trabajar sobre experiencias concretas, sobre intervenciones concretas de erradicación y eliminación de peores formas de trabajo infantil. Por tanto, las definiciones dejan de ser definiciones académicas para transformarse en respuestas necesarias para la acción. Esa es la mejor manera de entender qué es lo que está pasando con las peores formas de trabajo infantil. Esto fue lo que se hizo como metodología de reflexión y de trabajo. Dentro de las que se plantearon estuvieron las situaciones de trabajo en mercado y la estrategia con la que la abordó, particularmente en Colombia. Y yo creo que ahí empiezan a aparecer categorías de pensar y de hacer.
Cuando ponemos junto pobreza, exclusión, peores formas de trabajo infantil, cuando tratamos de cruzar eso, entonces la pobreza, la exclusión deja de ser una categoría abstracta para volverse algo concreto a lo que hay que darle respuesta y solución. Y empezamos a entender las realidades, cómo se producen, y a partir de ahí somos capaces de diseñar políticas locales específicas y programas concretos. Particularmente en el tema de trabajo en los mercados aparecía que eso que es trabajo en el mercado en realidad es una concurrencia de muchas peores formas de trabajo infantil. Actividades pesadas, tratar en condiciones de jornadas muy extensas, de temperaturas muy variables, productos tóxicos, etcétera, etcétera. La niñez expuesta a situaciones de pandillismo, contacto con las drogas, violencia. Por lo tanto, no es una peor forma de trabajo infantil, es un conjunto de peores formas de trabajo infantil que están incidiendo en el niño y en la familia, y desde allí es que la estrategia de territorios libres de trabajo infantil resulta absolutamente pertinente. Entonces, desde un concepto de tratar de entender qué son las peores formas de trabajo infantil, hemos llegado a las estrategias de abordaje. Los otros tipos de peores formas que se trataron, la trata, la explotación, el reclutamiento, en todos los casos tienen particularidades muy específicas, son aquellas formas delictivas de trabajo infantil, pero llamó la atención la intervención de uno de los participantes que dijo: este tipo de violaciones es el eslabón final de una cadena de violaciones sistemáticas de derechos de la infancia. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando esto se produce no es un problema aislado, no es un problema encapsulado, es un problema de sociedad. Y por lo tanto desde ahí interpela a una palabra que ha ido surgiendo sistemáticamente en estos días: corresponsabilidad de los distintos agentes. Y estas cosas se han ido construyendo desde lo concreto, desde la participación, de 3.000 comentarios que nos fueron dejándose allí. También, y particularmente en este tema de la trata, encontramos muchos comentarios que decían: no funcionan las denuncias, no funcionan los sistemas de prevención, y entonces ahí lo que pone en conversación las políticas, los planes, la institucionalidad con la situación real. Y empiezan a ver los desajustes o las cuestiones, como decía Rigoberta, que hay que mejorar. Hay que mejorar la fiscalización, hay que mejorar la aplicación de las políticas. Yo creo que así muy rápidamente, para ir rescatando cosas, esas fueron las cosas que ocurrieron. Si vamos al segundo eje que se planteó, el de trabajo infantil en poblaciones, en pueblos indígenas, introducíamos un elemento significativo, que es entender los procesos culturales como parte de las dinámicas de producción de trabajo infantil. ¿Por qué se producen, cómo se producen y cómo deben enfocarse estas cuestiones? Se explicó en la introducción de este tema que en las poblaciones indígenas la incorporación de los niños a la vida adulta se da dentro de un marco muy específico, determinado por una cultura que tiene un acervo histórico por detrás, en donde los niños con la protección familiar y comunitaria van gradualmente asumiendo responsabilidades, y entonces el aprendizaje del trabajo tiene una parte de ocio, una parte creciente, pero es además una forma de desarrollar, de formar, de educar a los niños, no solamente en el trabajo, sino en las identidades culturales y en la pertenencia al conjunto de esa comunidad. Lo que ocurre, y estas son las dialécticas sociales que se establecen, que cuando estas culturas tienen que interactuar en contextos sociales en donde existen y están determinadas por lógicas de dominación, de modelos de concepción del mundo respecto a otro, de pobreza, de exclusión, ese modelo de protección de la infancia en el seno familiar y comunitario se rompe, se quiebra, se afecta. Por lo tanto, a partir de ahí aparecen problemáticas nuevas que cuestionan a ambas partes de la sociedad, a una cultura y a la otra cultura, y como dijo algún participante, el problema es que solamente pensamos en términos occidentalistas, dominantes y excluyentes, y somos incapaces de comprender qué es lo que se está viendo desde la otra visión del mundo. Yo por momentos me sentía como atrapado en una discusión de término antropológico, por la profundidad en donde se cuestionaba no solamente el trabajo infantil, se cuestionaba qué era la infancia, se cuestionaba qué era la protección, en donde había distintas visiones del mundo. Yo creo que ser capaces de pensar de esta manera son los que permiten avanzar en las soluciones. Si seguimos avanzando y voy muy rápido por espacio, bueno, me quedo aquí porque es importante, frente a la problemática no bastaba con la problemática simplemente. ¿Cuál es el modelo, solución y de articulación? Y ahí se planteó, que suena alto, pero no es tan alto cuando se descubre que se está haciendo, que es el diálogo,
el diálogo intercultural como mecanismo de reconocimiento de las distintas partes y de encontrar desde la aceptación cuáles son las formas de conciliar modelos de entender la infancia y la incorporación de los niños al mundo adulto con una efectiva protección de sus derechos. Esto es lo que se decía y que me gustó, la minga de los pensares. Sí, el diálogo es la minga de los pensares, crecer juntos solidariamente, poniendo juntos estos pensamientos, pero es también una problemática no resuelta en muchos lugares, que es la diversidad, la multiculturalidad, la interculturalidad, que afecta mirándola desde el trabajo infantil, pero otra vez vemos que no se puede resolver sin la participación de toda la sociedad. Corresponsabilidad, entender las problemáticas en las que estamos, cómo vamos a ir avanzando en soluciones consensuadas, y esto define cómo se hacen las políticas también. Entonces, vamos avanzándose en esto. El tercer eje es responsabilidad social corporativa. A mí me llamó la atención unas intervenciones que dijeron qué no debe ser o qué no debe pasar con la responsabilidad social empresarial. Dijo, primero, no debe confundirse simplemente en un marketing social. Eso aniquila el concepto de responsabilidad social empresarial, pero por otra parte no debe significar un perjuicio o una desventaja competitiva de las empresas que plantean esta forma de hacer los negocios. Es decir, planteando la responsabilidad no es tanto un qué hacemos negocios, sino cómo hacemos esos negocios, introduciendo la dimensión ética en la concepción del negocio. Claro, con estas solas cuestiones disparan una cuestión profunda, que es la ciudadanía corporativa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social empresarial no es obligatoria, no es una ley. Una empresa que no adhiere o que no introduce en su modalidad de comportamiento estos acuerdos generales que se están gestando no incumple la ley. Es una estrategia y una forma de encarar sus negocios. El problema es que si no se hacen esas cosas que no son obligatorias por ley, se afecta a la sociedad. Y esto es el concepto de ciudadanía. Pero de esa percepción de ciudadanía, que tiene que ser no solamente una forma de hacer de las empresas, sino un reclamo social, entonces significa que la ciudadanía corporativa solamente se construirá si se construye al mismo tiempo en un proceso social que es construir una nueva ciudadanía en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, desde ahí entonces empezamos a ver que la responsabilidad social es una dimensión también de la corresponsabilidad, esa que estamos hablando. Pero además, como se señalaba, la responsabilidad social empresarial debe ser, y así se nos ha demandado, el elemento de legitimación social para que las empresas puedan entrar en esta dinámica de cooperación público-privada, de articulación de redes, de realizar proyectos en forma conjunta, en donde podamos, con el rol que debemos estar, participar todos en el diseño de las soluciones y en la ejecución de las políticas que estamos. Sin esa responsabilidad social no se dan las bases para crear ese espacio de corresponsabilidad y de coparticipación de todos los agentes en esto. Ya bajando a lo práctico, lo que se demanda de las empresas es fundamentalmente custodiar la cadena de valor, que no es fácil. Y por eso es una cuestión de ciudadanía, porque exige no solo que las empresas custodien su cadena de valor, sino que haya una institucionalidad que permita que ese custodio de la cadena de valor pueda ser validada, consolidada y aprobada por la sociedad y por las instituciones. Pero además plantea el problema de los límites que tiene esa responsabilidad social en términos de hasta dónde llega la capacidad de la empresa para incidir. Por ejemplo, la economía informal se quiebra, con lo cual un gran nicho de trabajo infantil que opera en la economía informal no es accesible a la responsabilidad, que necesita tener un espacio distinto de relación con sus proveedores y con su cadena de valor. Sigo adelante y planteo el tema de, si me ayudan a pasar, el trabajo adolescente protegido y el trabajo juvenil decente. Yo creo que este fue uno de los temas que fue una especie de bomba en las discusiones que hemos tenido, porque fundamentalmente no estábamos acostumbrados a plantear este tipo de temas en los encuentros en los que estábamos. Esto tiene un contexto que nos afecta, pero tiene también algo que está pasando en el mundo y que se ve con más claridad, pero no únicamente en el mundo desarrollado. La generación más preparada de la historia de la humanidad tiene enormes dificultades para incorporarse al mercado laboral, generando una inmensa parábola de frustración y un paradigma de fracaso no solo de esos jóvenes, sino del conjunto de la sociedad. Casi un tercio de la juventud no puede ingresar al mercado laboral. Esto también está pasando en América Latina y
por los índices que nos contaban prácticamente en el espacio juvenil, hay 3 veces más paro y desempleo que en la media de la población. Primer planteo entonces que nos debe hacer situar en esta problemática. Segundo, que en un mundo globalizado y que estos elementos de equidad que también están apareciendo, están fuertemente cuestionados y rotos, es necesario recomponer sociedades más justas, más equitativas y desde las perspectivas que nos competen a nosotros, la definición de trabajo decente tiene que ser uno de los elementos que ayuden a construir esa equidad. Y tercero, entonces, es que el trabajo infantil, y este es realmente el nudo que ata estas dos cuestiones, está íntimamente ligado con la capacidad de construir, de una sociedad de construir trabajo decente. De alguna manera, y también rescato la intervención de uno de los foristas, de los participantes, decía que el trabajo infantil es un instrumento de transmisión intergeneracional de pobreza. Y hasta ahora lo teníamos claro, estas cuestiones significaba que el trabajo infantil tiene en gran parte esa herencia de una pobreza anterior y genera a posteriori otra pobreza por la desarticulación que produce. Todo este discurso lo manejábamos, pero visto de aquí significa otra cosa. Como se dijo también, mientras haya trabajo infantil no hay trabajo decente. Porque el trabajo infantil es una forma de precarizar el conjunto del mercado laboral. ¿Por qué se encarga un niño a la tarea que debería hacer un adulto? Hay razones económicas, pobreza estructural y todo lo demás, pero fundamentalmente esta lógica de que están íntimamente ligados la construcción de trabajo decente con la subsistencia o la existencia de trabajo infantil es crítica y no puede resolverse un tema sin el otro. Entonces, aquí nos han planteado sobre la mesa una cuestión que es realmente muy importante, muy significativa porque nos obliga a ampliar el horizonte de reflexión que estábamos acostumbrados y que de alguna manera hay que desencapsularse, abrir las cabezas. La discusión aparte se formuló en términos aparentemente sencillos. Trabajo infantil, prohibido. Trabajo adolescente, protegido. Trabajo juvenil, decente. Yo creo que gran parte de la discusión se generó en torno al trabajo adolescente, donde había participaciones que decían no queremos trabajo adolescente, es decir, queremos que los adolescentes también estén en la escuela y aparte se planteaba de la lógica misma de los mercados laborales, si hay trabajo adolescente significan al menos 2 cosas. Primero, una salida temprana de los jóvenes al mercado laboral, con lo cual incrementábamos la presión sobre un mercado que es incapaz de generar tantos puestos y segundo, esa salida temprana es también igual a poca formación y poca formación en la empleabilidad de los jóvenes. Con lo cual, el trabajo adolescente, regularlo significa aceptar una traba enorme para el desarrollo de los mercados laborales. Bueno, ahí quedó la discusión y sigue para adelante. Yo creo que lo importante ahora es, en esto que viene ahora, pasamos al eje de política. Bueno, ¿cómo refleja el eje de política y de respuesta que todas estas cuestiones que estábamos planteando? Es muy difícil, se hizo una discusión muy difícil y el problema es definir, ¿tenemos buenas políticas? ¿Cómo sabemos cuando las políticas son o no buenas? Yo para guiarme en esto, y esperen que busquen mis notas, tomé como referencia una introducción que me pareció muy buena que hizo Guillermo Dema en una intervención que dice las políticas en materia de trabajo infantil son buenas cuando permiten articular a todos los agentes, no solo en su aplicación sino en su formulación, cuando se vinculan con otras políticas más generales de lucha contra la pobreza, cuando tienen continuidad y permanencia y una visión de largo plazo y cuando son integrales en la visión de la problemática que produce el trabajo infantil. Bueno, esto es la condición de buenas políticas. A partir de acá la pregunta era, bueno, ¿hemos tenido buenas políticas? Y esto fue muy difícil porque esta discusión empezó cargada con un sector muy crítico con las políticas en el sentido, decía, bueno, las políticas o no están desarrolladas o no se saben aplicar, entonces tenemos un problema estructural. Si las políticas están y no funcionan, entonces tenemos un problema estructural. No sabemos cómo hacer para que eso ocurra. Bueno, yo creo que realmente son ciclos que se van cumpliendo y en principio creo que América Latina sabe ya cómo hacer estas políticas. Y paso por ejemplos. Es decir, hay un gran elemento de políticas llamadas universales, pasivas o de amplio espectro, que están fundamentalmente orientadas a combatir una de las causantes fundamentales del trabajo infantil, que es la pobreza estructural.
En América Latina yo creo que es el gran ejemplo de estos planes, programas y proyectos de combate a la pobreza estructural, llámese Bolsa Familia, llámese Bono para el Desarrollo Humano, llámese Asignación Universal por Hijo, los distintos instrumentos que han encontrado los estados para combatir la pobreza estructural y que al utilizar el mecanismo de transferencia condicionada de recursos, por un lado en la transferencia de recursos combaten la pobreza, pero al condicionarlo a condiciones que tienen que ver con la educación, con proteger a la infancia, con hacerla responsable a la familia en estos temas, han luchado también con el trabajo infantil. Lo que pasa es que estamos en una situación, y por eso yo digo, hay un cambio de ciclo, que precisamente por el éxito que han tenido estas políticas empieza otra discusión. Si no solo en términos de hasta qué punto estas políticas de transferencia masiva de recursos tienen un componente clientelista o asistencialista, que ahí está, se discute, pero lo importante es que se ha construido esa base de ataque a la pobreza que ha permitido en muchos países bajar drásticamente la cifra de trabajo infantil. El problema ahora es que, siendo política de amplio alcance, para seguir avanzando en la lucha contra el trabajo infantil se necesita foco. Y estas políticas no pueden tenerlo, porque son políticas de amplio alcance. Pero no es un fracaso, es el éxito que nos obliga a pensar de otra manera en lo que estamos haciendo. Segundo aspecto de las políticas. La transferencia de todas las políticas específicas de trabajo infantil. Llámese Código de Protección de la Infancia, llámese pisos mínimos de protección social para la infancia, las distintas nomenclaturas. Yo creo que eso América Latina lo ha completado, con cuerpo de distintas maneras, es decir, está en la Constitución, está en la ley, está en un código, está en el ECA de Brasil, está como se quiera estar, pero lo ha completado. Creo que, y lo hemos escuchado, también se ha entendido la demanda que le venía del lado de los problemas, que era integralidad, multisectorialidad, multicausalidad, es decir, cómo tienen que responder las políticas en términos de multiinstitucionalidad, de integralidad y de cooperación interinstitucional, que es uno de los grandes problemas que estamos afrontando. Se ha puesto el problema sobre la mesa. Y creo que también lo más importante es que se está planteando y se está encontrando soluciones al tema de transferir el ámbito de las políticas nacionales o las grandes políticas al terreno local, que es ahí donde está el problema. El trabajo infantil siempre es local, siempre está en un lugar, está en un basural, en el mercado, y es ahí donde está el problema. Entonces el problema es cómo construir esa cadena de las grandes políticas nacionales a los locales. Bueno, podemos ver en Ecuador, podemos ver en Colombia, podemos ver en Argentina, ejemplos que están ocurriendo, y eso es importante. Y es importante no solo porque aumenta la eficacia de la política, sino porque introduce dos conceptos clave desde lo local. La territorialidad, es decir, ser capaz de construir espacios libres de trabajo infantil, y segundo, porque incorpora desde la cercanía a la familia. El gran tema ausente que es la familia. ¿Qué pasa con la familia? Si no hay estas políticas locales, entonces no se puede construir eficacia en estos términos. Por eso yo creo que si estamos aquí, estamos en un nuevo ciclo porque se ha completado un cierto ciclo, se han desarrollado los andamiajes políticos institucionales y viene un nuevo ciclo. Cuando digo yo creo, no es que yo crea en particular, sino leyendo las cosas que he estado leyendo a lo largo. Y, como decía Rigoberta, mirar para adelante. Hay una nueva agenda que, por lo que han estado llegando por los canales, por estas discusiones, yo creo que debería contemplar estos puntos. Primer punto, garantizar la eficacia de las aplicaciones de las políticas y los programas ya existentes. Eficacia. Este es el término que tiene. ¿Esto qué significa cuando lo han desagregado? Eficacia de los organismos de ejecución y de control. Coordinación interinstitucional. Un tema que es absolutamente crítico, control social. Si no hay control social, no hay eficacia de las políticas. ¿Cómo se logra eso? Disponibilidad de información suficiente y pertinente. Si no tenemos información, vamos ciegos. No sabemos cuáles realmente los resultados que se están produciendo. Y formación de derechos de infancia, de funcionarios, de áreas claves, incluso, como se dijo también acá, directivos y de agentes y de actores claves en el sector que están vinculados a la infancia. Otros temas que configuran esta nueva agenda podrían ser la calidad de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque todas estas políticas de ataque a la pobreza también incluían el acceso a los servicios básicos. Es fundamental en el ataque a la pobreza lograr el acceso de la infancia y de la adolescencia a la protección social y a los servicios básicos.
Si miramos la educación, por ejemplo, ya hay prácticamente en América Latina completada la universalización. ¿Cuál es el problema ahora? La calidad. Están accedidos, pero no tienen calidad suficiente para ser transformadora de las dinámicas de pobreza y de exclusión en las que estaban inmersos estos colectivos que generaban trabajo infantil. Si antes decíamos que tiene que haber control social y que tiene que haber una implicancia y que las buenas políticas tienen que articular a todos los agentes, tiene que haber un fuerte desarrollo de redes y espacios de participación. También, clave, si esto no se produce, los mecanismos de control y de involucración de los agentes no hay. Tiene que haber participación y protagonismo de los propios colectivos. Elena decía, los niños, niñas, las familias, tiene que haberlo. Y eso todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo, y tiene que haber un gran acuerdo de agentes públicos y privados en campaña de sensibilización y transformación de los patrones culturales. Parece ser que la agenda va por ahí, por las cosas que han ido llegando. Yo cuando las miro de esto digo que esta gran agenda entonces la tenemos que mirar en términos de que hoy el modelo de desarrollo, que como dijo uno de los participantes, pido permiso para definir lo que es desarrollo social, porque de eso estamos hablando, tiene que ver con la calidad institucional, tiene que ver con la calidad de los mecanismos de participación, tiene que ver con la calidad y posibilidad y pertinencia de la participación y protagonismo de la sociedad en estas cuestiones. Bueno, en función de esto, hay un trabajo ahora que cabe. Yo había empezado con unas líneas, pero por cuestiones de tiempo las dejo de costado. Es decir, hemos analizado 5 ejes que han dado una enorme cantidad de material que es importante. Ahora lo importante es cruzarlo. ¿Qué nos está diciendo ese discurso cuando lo cruzamos de un lugar? Es decir, cuando miramos un fenómeno en el otro, ¿qué nos responde? Así. Pero lo importante era lo que dijo Elena a la mañana y lo que ha sido el objetivo de esto. Tenemos cosas que aportar al desarrollo, a la profundización de la hoja de ruta. Si yo miro la hoja de ruta, lo que nos contó esta mañana Elena, y qué se le pide en el ámbito de la formación de a los gobiernos en la parte de obligatoriedades, de recomendaciones que hacían. Decía, hay que desarrollar legislación nacional y observancia. Por lo que he dicho, toda la parte de legislación específica en materia de trabajo infantil está completada en América Latina. Y es más, yo creo que tenemos para ofrecerle ejemplos innovadores y que cuando digo que está más o menos completada, hay al mismo tiempo como una cierta homogeneidad en los principios, la labor de OIT y de otros organismos internacionales permiten, pero al mismo tiempo ha habido como matices e innovaciones de cada uno de los países. Si podemos decir Brasil con un amanecer temprano en todo el desarrollo de sus políticas y su andamiaje institucional, Colombia que practica otro modelo con su estrategia que permite llegar a lo local desde cómo proceder y con una obligación de incluir la dinámica de trabajo infantil en su programa de desarrollo, Ecuador que mezcla empoderamiento de los cabildos y lugares locales con selección de peores formas de trabajo infantil para hacer más selectiva, en fin, hay modelos, es decir, no solo se ha hecho, sino se ha hecho con modelos innovadores que tienen cada uno de ellos una gran potencialidad de aprendizaje. Y voy terminando. Se pedía educación y formación y yo creo que también aquí por todo lo que se ha dicho, pero hay un elemento clave aquí que es cualquier mejora en la calidad educativa tiene que partir de la inclusividad. Y esto es todo un reto. Es decir, cuando hablamos de calidad educativa, estamos hablando fundamentalmente de modelos que al mismo tiempo que generen excelencia en los logros, tienen que ser inclusivos. Y esto aquí se está construyendo y se han traído elementos aquí. Decía la hoja de ruta, los mecanismos de protección social. Ya hablé de que protección social son fundamentalmente 2 cosas. Acceso a los servicios, que se ha hecho y mucho, y por eso se nos está cuestionando ahora la calidad y es importante, y todas las políticas pasivas de lucha contra la pobreza, que son mecanismos de protección social. Y políticas de mercado laboral, que también pide la hoja de ruta. Yo creo que toda esta discusión que hemos introducido vinculando a trabajo infantil a empleo juvenil decente, pero además la pertinencia al concepto de responsabilidad social empresarial, porque sin este concepto no hay trabajo decente. Esto es importante. Es decir, si no generamos esta alianza sobre las bases éticas que impone la responsabilidad social empresarial, no hay posible, por lo tanto, de cerrar el círculo. Y yo creo que para ya ir terminando, respecto a lo que la hoja de ruta pedía a los interlocutores, las ONG, a los distintos agentes empresariales que estábamos participando con los principios que se hablaban, yo creo que esto que se ha hecho, mes y medio que continúa y que continúa y que continúa, es decir, estas cosas que han salido no lo ha dicho un iluminado,
lo ha dicho, una campaña que está corriendo en toda América Latina, que está corriendo, innovando las formas de movilizarse porque utiliza intensivamente las redes sociales 2.0 y por lo tanto lo que se está diciendo, que es muy rico, que es muy importante, también es sumamente trascendente cómo y quién lo están diciendo. No lo está diciendo un gobierno solo, no lo está diciendo un grupo de ONG, un grupo de empresas, lo está diciendo la sociedad civil y el conjunto de los actores sociales participando con nuevas formas de participación, horizontales, abiertas, que tiene una enorme dificultad y complejidad para después sistematizar eso, pero se está haciendo. Por eso, yo que he estado un poco siguiendo y mirando desde afuera, hay mucho más material que he tenido que ir sintetizando, pero yo creo que ha habido un salto cualitativo. Por la forma de hacer, por la forma de pensar y porque podemos diagnosticar que el marco de políticas está en otra etapa. Por eso, calidad, corresponsabilidad, transformar los patrones culturales a través de la sensibilización, son nuevos elementos para conformar una nueva agenda y creo que, no sé si aquí, pero se ha lanzado el pistoletazo y ya empezamos a concluir. Desde esta perspectiva, volviendo al principio, no solo debo agradecer, debo felicitaros. Creo que, aparte de compartir, yo a veces me pregunto cómo lo hacéis, porque parece imposible, pero se hace, al final se termina haciendo. Bueno, yo los felicito a ustedes, pero porque sinceramente creo que ha sido un éxito y que lo que viene es mucho mejor todavía. Gracias y espero haber un poco respondido a las expectativas. Queremos agradecer a Óscar por toda esta brillante recopilación de nuevos elementos que hemos compartido y hemos aprendido en toda esta jornada. Es importante también la participación que hemos tenido por parte de los jóvenes universitarios. Hay momentos muy especiales, muy emotivos en los que todos somos parte de esto. Nos han registrado, nos han grabado, nos han fotografiado. Y para eso hemos destinado este momento, tenemos un video elaborado por ellos y les invitamos a verlo previo al cierre de esta jornada. Vive la experiencia, todos unidos en la lucha de la erradicación del trabajo infantil. Para mí, el trabajo infantil es un cáncer y es hora que nosotros como jóvenes de Fundación Telefónica demos nuestro aporte para acabar de una vez por todas esto que hace tanto daño a nuestra sociedad, especialmente a nuestros niños y niñas de Latinoamérica. Juntos contra el trabajo infantil. Con amor y educación todos los niños logran sus sueños. Los niños y las niñas tienen derecho a construir sueños con esfuerzo y perseverancia, pero sobre todo tienen derecho a construir un mundo sin trabajo infantil. Hay que aprender a soñar para poder emprender un nuevo viaje. Hay que dejar de trabajar para poder ser niño y poder crecer con claridad y ver un mundo mejor. No colaboremos comprando los caramelos en la calle porque así contribuimos con el trabajo infantil. Todos podemos ser parte del cambio. Ayudemos a erradicar el trabajo infantil. Que el trabajo no opaque tus sueños. Queremos invitar a Belisa Coro, que es parte del grupo de jóvenes universitarios y ha sido una de las promotoras de toda esta jornada de trabajo con los jóvenes, para que nos apoye con unas palabras preliminares al cierre. Creo que estamos todos. Muy buenas noches con todos. Ya lo dijo Magus, mi nombre es Belisa Coro y nosotros somos el grupo de jóvenes de Fundación Telefónica. Y bueno, eso es lo que eso es el trabajo que nosotros hemos hecho. Como ustedes vieron, estábamos a cargo de la prensa, de sacarles fotos y a muchos de ustedes de entrevistarles también. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus preguntas y sus valiosos aportes. Les queremos agradecer por su enorme contribución aquí, por su participación,
por ser parte del cambio, por ser parte de este reto que estamos iniciando como Fundación Telefónica Movistar. Muchísimas gracias a todos. Por último, no me queda más que decirles que visiten el portal fundaciontelefónica.com.es, donde van a poder ver individualizadas las entrevistas y podrán ver todas las fotos de este evento. Muchísimas gracias otra vez a nombre de Fundación Telefónica. Miles de niños, niñas y jóvenes estamos contando con ustedes. Muchísimas gracias. Toda esta información y todas las reflexiones que se han dado en las mesas, la conferencia magistral, las pueden encontrar en la página de Fundación Telefónica. Llegamos ya al final del cuarto encuentro internacional contra el trabajo infantil con una gran satisfacción. A lo largo de la última semana hemos promovido la concienciación con documentales, películas, con actividades artísticas, con acciones para sensibilizar sobre la problemática del trabajo infantil. De manera previa hemos impulsado talleres de discusión presencial, así como debates en las redes sociales con la participación de organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, sector público y la comunidad en general. Buscamos el diálogo abierto para identificar los retos pendientes que como sociedad tenemos que cumplir para lograr la ansiada meta de erradicar definitivamente las peores formas de trabajo infantil hasta el año 2006. Por parte de Fundación Telefónica, siempre hemos estado dispuestos a ser parte de este gran apoyo. Creemos en la posibilidad de generar alianzas y a partir de estas alianzas construir estas metas que están trazadas dentro de las políticas del Estado. Cuenten ustedes con nuestro compromiso incondicional, perenne, como soporte a la consecución de estas metas. Por hoy queremos darles las gracias a todos los participantes, a todos los que han estado en esta larga jornada. Queremos agradecer y perdónennos si comenzamos por casa a todo el equipo de Fundación Telefónica que ha estado en una exhaustiva tarea desde hace algunos meses, especialmente esta semana y el día de hoy. Un aplauso grande. Tanto para quienes hacemos Fundación Telefónica en Ecuador como para quienes hacemos desde Casa Matriz, Fundación Telefónica y desde los distintos países que se encuentran presentes ahora acá. Queremos agradecer también a la OIT, a UNESCO, por ser aliados estratégicos y por haber sido parte de este gran camino, y a la Universidad Simón Bolívar por cedernos este espacio y haber sido parte también de este encuentro. Agradecemos de manera especial la presencia de Rigoberta Menchú, así como de los representantes de Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Panamá y por supuesto al ministro de Trabajo ecuatoriano Francisco Vacas, sin cuyo impulso a la erradicación del trabajo infantil, la realidad ecuatoriana sería otra. Para terminar, quisiera realizar un acto simbólico y pasar la posta a la representación de Panamá, pues en este país se celebrará el siguiente encuentro internacional contra el trabajo infantil. Así sumamos todos los esfuerzos del continente para alcanzar nuestros sueños y el de miles de niños, niñas, en Latinoamérica, porque todos estamos trabajando por una Latinoamérica libre de trabajo infantil. Por favor, queremos que se acerque Marta Linares, que es representante de la primera dama, María del Pilar Moncada, representante de la primera dama en Panamá, que nos ha acompañado en toda esta jornada, para hacerle la entrega de las conclusiones de este encuentro y de los compromisos que llevamos para poder transmitir esta posta hacia lo que será la consecución de la segunda parte del cuarto encuentro internacional por la erradicación del trabajo infantil.